Cristo, ¿verdad? Y puedan venir a sus pies. Entonces, bueno, hermanos, qué gusto que ya estamos en nuestro templo, listos para seguir aprendiendo su palabra. Y le invito a que vaya conmigo, por favor, a Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, que ha sido nuestro estudio. Yo creo, hermanos, creo honestamente que la forma mejor de conocer la Escritura es a través de un estudio constante, expositivo de cada uno de los pasajes de la Escritura. ¿Y qué es esto de expositivo? Bueno, pues simplemente y complicadamente, pero simplemente es extraer lo que dice el texto y enseñarlo. Y eso es lo que hacemos, hermanos, en nuestro estudio, y eso es lo que también hemos hecho al estudiar una carta, ir poco a poco para entender lo que el autor está diciendo en ella. Recuerden, capítulo 6 de Efesios, que en este capítulo 5 y 6, la parte final del 5 y el 6, el inicio, recordando que los capítulos y versículos no son inspirados en sí, dónde cae el número, sino más bien las ideas que contiene la carta es lo que es inspirado por Dios. Hemos estado estudiando cómo el Señor nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. Que para conservar la unidad de la iglesia, que es el tema de la carta, esa unidad entre en aquel tiempo judíos y gentiles que tenían problema, entender que Cristo nos unió en un solo cuerpo, que nos ha dado talentos, que nos ha dado todas las bendiciones unidos en Cristo, sin que una nación sea más que otra. Nosotros siendo todos gentiles, ¿o hay algún judío entre nosotros de nacionalidad? No, ¿verdad? Hermano Ernesto, sí, ¿verdad? Lo veía más o menos. Ahora nosotros siendo todos no judíos, pero de todos modos el entender que la unidad de la iglesia, que el vínculo de la iglesia es porque el Señor nos ha dado un mismo espíritu y que nos ha bautizado en el mismo nombre que es Cristo, y somos todos entonces un solo cuerpo. Ahora, dentro de ese solo cuerpo hay algo que es importante. La vida que refleja a Cristo y que refleja el gobierno de Dios sobre cada uno de nosotros es cuando el Espíritu Santo nos llena. Es cada vez más que Él gobierne y que sea menos yo y sea más Él el que va guiando y tomando decisiones. Y un aspecto importante que es el que hemos estado tratando es el someterse unos a otros. Hablamos de las tres relaciones principales, básicas de toda relación de los creyentes, que es el matrimonio, esposo-esposa, los hijos, padres e hijos. Y ahora estamos hablando del trabajo o el empleo. Y cómo es necesaria la llenura del Espíritu para que en mi trabajo yo pueda hacer y glorificar a Dios con Él y en medio de Él. Entonces estamos viendo ese sometimiento santo en el trabajo a partir del capítulo 6. Note conmigo, por favor, versículo 5, para entrar así en el pasaje que seguiremos estudiando. 6, capítulo 5. Y dice el texto ahí, siervos, recuerda, este término es esclavo, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, ¿verdad? No algo hipócrita, sino algo genuino desde el interior, íntegro, como a Cristo. Y siempre es la base del creyente, haz las cosas para Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, es decir, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Verso 7, por favor, y al 9. Ustedes lean verso 7 al 9, hermanos. ¿Qué dice? Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que por la cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, hermanos, hagan lo mismo con los siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Muy bien, los que traen la misma versión deben unirse y leer fuerte para ir ayudando a los demás, pero estaban como que luchando unos con los otros, ¿verdad? Por ahí. Ahora, muy bien, en estos versículos, al notar aquí, dice la Escritura hablando de los siervos, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Es interesante que el verso 7 aparece como
una parte central y que une las dos partes de las que está hablando. Está hablando a los siervos y luego va a hablar a los amos, a los que tienen gente como subordinada en su trabajo, y les está dando indicaciones a ambos, pero en la parte central viene un principio, una meta, la cual ambos deben entender y seguir. Es lo que leíamos en el verso 7. Sirvan, aunque sigue hablando aquí de los esclavos, su labor como esclavo era servir. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y viene el verso 8, 7 y 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Y nota cómo une a ambas partes, sea siervo o sea libre. Por eso al empezar el verso 9 dice, y ustedes amos hagan lo mismo. ¿Lo mismo que? Lo que dice el versículo 8. Sirvan de buena voluntad, porque cada uno por las cosas que haga recibirá del Señor. Hagan lo mismo. Y después habla al amo particularmente, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bien, ahora, en esta porción, el apóstol está tratando, como mencionamos, con la tercera esfera de las relaciones interpersonales, en donde se requiere la ayuda y llenura del Espíritu Santo en el creyente, y esto es el empleo, el trabajo. Para que Cristo, allí, mi sometimiento a Cristo y a mis autoridades, sea entonces Cristo glorificado. Esta tercera esfera entonces, el trabajo, en la que ya sea que sea alguien, el empleado o alguien que tiene autoridad, debe reflejar actitud piadosa. Habla ahí en el verso 8, cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá. Habla de un actuar piadoso. Primero Pablo habló del esclavo, cuya responsabilidad es de obedecer por amor a Cristo a sus patrones con actitudes, acciones correctas y concretas. Explicó perfectamente que es no solamente lo que haces y cómo lo ven, sino la actitud que hay desde dentro del corazón y también las obras que llevas a cabo. Ahora enseguida Pablo, como lo ha hecho anteriormente, cuando habló del esposo y la esposa, primero ¿a quién se dirigió? Del esposo y la esposa. ¿A quién? ¿A la esposa? A la esposa. Primero se refiere, vamos a decir así, al quien está bajo autoridad. Y le dice lo que debe hacer. La esposa, sujétate. Luego habla a los hijos. Hijos, obedezcan. Pero en esa relación luego habla al que tiene liderazgo y le dice al esposo, cuídala. Ámala tiernamente, provéele. Y en el caso de padres e hijos, luego le habla a los padres, dice, no los exasperen, sino críenlos. Aquí habló al siervo primero, debes obedecer, y luego se va a dirigir a los amos. Ese es el orden que va llevando a cabo el apóstol Pablo. Ahora, habla a los patrones y hablará a los patrones con un trato, para que tengan un trato piadoso y cuidadoso con sus subordinados. Pero antes de eso, nos da este principio sublime que tanto siervos como amos, es decir, empleados como empleadores, no sé si esa palabra sea correcta, pero el que tiene autoridad, deben cumplir, deben comprender, porque es la directriz para llevar a cabo sus obligaciones en el respectivo lugar en que están. Nuestro tema entonces, o subtema hoy, lo llamé así, jefes y empleados, ¿cómo se ven los hijos de Dios? ¿Cómo se ven los hijos de Dios, sean jefes o sean empleados? Y entonces hablemos de esa meta sublime del empleo que aparece en esos versos. Les pido nuevamente que lo lean. Fuerte, por favor, léanlo unidos, versículos 7 y 8, respeten las comas y eso nos va a ayudar bastante. Entonces, por favor, 7 y 8 fuerte, ¿qué dice? Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, ya me pasé, eso es el de los amos, ¿verdad? Ahora, noten, ahí está la meta sublime en el empleo. ¿Qué dice lo primero en este versículo? Sirvan de buena voluntad. Ahora, esta frase
que es particularmente la acción del esclavo, utiliza la misma relación, doulos es esclavo, y con esa misma raíz servir, es decir, servir como esclavo, pero dice, sirve de buena voluntad. Esta palabra, buena voluntad, significa, es una sola palabra, y significa benevolencia. Está diciendo, sirve con fervor, sirve con entusiasmo. Se refiere a una inclinación de la persona a realizar actos de generosidad. Como veremos, también se lo indica al amo, pero le dice al empleado, tu manera de servir y de trabajar debe ser con fervor y entusiasmo. Debe ser que te caracterices, inclinación de una persona, a realizar actos de generosidad. ¿Sabes? Algunos empleados dicen, tú que has tenido oportunidad de estar quizá en algún ambiente así, yo solamente voy a hacer lo que me corresponde y no estoy dispuesto a dar más. Eso es precisamente lo que Pablo no está diciendo. Pablo está diciendo, sirve y hazlo con generosidad. ¿Qué implica? Da más de lo que debería. Pero esto no solamente es, ok, bueno, voy a dar más, no, sino una inclinación, una actitud del empleado al estar en su trabajo. Esas personas cuando dicen yo solamente voy a hacer lo que me corresponde, no estoy dispuesto a dar más, es porque tienen sus problemas, tienen sus reservas, tienen sus conflictos para con los demás, o dicho de otra manera, no han recibido lo que ellos esperaban. Y en un sentido solo están esperando o ellos están atentos a lo que les beneficia y eso les interesa más que lo que puedan ellos beneficiar a su empresa, a su empleador, a su trabajo. Esa es la actitud, vamos a decirlo así, común. Es la actitud normal. El punto aquí es que Pablo no le está hablando a gente normal, en el sentido de hablarle a la gente en el mundo, sino que le está hablando a creyentes. Y al creyente le dice, debes estar dispuesto a dar más. Sirve de buena voluntad. Como dije, este texto, aunque se refiere a la actividad propia del esclavo, sus labores como esclavo deben ser hechas con ese entusiasmo. ¿Y cómo es que un creyente puede hacer las cosas con entusiasmo aún en su empleo? Dice el versículo 7, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El creyente necesita ver su trabajo sin importar lo encumbrado o lo sencillo que sea ese puesto. Tiene que ver su trabajo como un ministerio a Cristo. El término sirvan como al Señor implica que lo que estás haciendo, lo estás haciendo como un ministerio a Cristo y no a los hombres. Esto nos enseña algo que es bien importante, que toda nuestra vida, obviamente aquí hablando incluyendo el trabajo, con un servicio en particular, con una actividad en particular, cualquiera que ésta sea, siempre que sea bueno. En Efesios también dice, haga lo bueno con sus manos. Hay trabajos que no son dignos y no debe hacer un cristiano. No todo trabajo es digno, no, esa es una mentira. Hay que ver lo que no quebrante las normas del Señor y la verdad y el amor. Pero cuando estás en tu trabajo, debes entender que es un ministerio a Cristo. Esta parte, hermanos, va a hacer un cambio radical en tu forma de percibir el ambiente en el cual trabajas. Es tu servicio a Cristo. ¿Por qué? Porque en esa actividad estoy sirviendo al Señor con los recursos que me ha dado. Mira, y es para su gloria, pero los recursos que Él me ha dado. Bien. ¿Crees lo que dice Romanos de que Él es quien pone la autoridad, que Él es el que la establece? Ahora pregunta, ¿en qué áreas sí la establece y en qué áreas no lo hace? ¿Viene alguna explicación? Bueno, solamente en el empleo, solamente en la casa o solamente en la iglesia, estaba al revés, solamente en el gobierno, solamente en la iglesia es donde yo puse la autoridad y te debes sujetar. No. Él no da un rango en el cual sí puso autoridad y cuál no.
Él dice que Él ha establecido toda autoridad. ¿Ahora crees que para Él es difícil? No, Él gobierna todas las cosas sin problema. Entonces tu puesto es el puesto que Dios quiso que tú tuvieras. Y debes estar contento con eso. Él me puso bajo alguien. Fue Dios el que lo hizo. Entonces, esa labor se convierte en tu ministerio a Cristo porque son los recursos de Él. Si el Señor te dio la bendición de estar como líder porque tienes recursos de educación, recursos de sapiencia para alguna actividad, recursos de liderazgo, ¿de qué te puedes gloriar si fue Él el que te los dio? Como para decir, es que yo soy mejor que... No, es que Él te lo quiso dar porque Él es soberano. Y si Él no te los dio, esos recursos, pero Él te dio lo que tienes que hacer, debes dar gracias y decir, Él sabe lo que está haciendo. Este entendimiento, hermanos, va a afectar o va a beneficiar en toda la manera en que vemos nuestra vida diaria y nuestros empleos. Al igual que el mundo, muchos cristianos viven frustrados porque no son lo que podrían ser y quieren llegar a algo más y... Espera, ¿y Cristo? ¿En qué se equivocó Él? ¿En qué falló Él para ponerte en la posición en la que te puso? Hermanos, hay que ser honestos. Hay gente que tiene mayor capacidad mental para hacer cosas. Está bien. ¿Para quién es la gloria? Es para Dios, no para la persona. Decía el pastor Miguel Núñez que él en particular ha aprendido a aplaudir la gracia de Dios cuando la ve en otros. Porque lo que hacemos es lo contrario. La envidiamos, ¿verdad? Y bueno, aquella iglesia tiene muchos, pues yo creo que son puras mentiras, por eso se llenan. No, no es cierto. Es la misma gracia de Dios. Y debes aprender a reconocer que el Señor hace lo que quiere y lo hace bien. Ahora, tú y yo tenemos una labor en particular, tienes tu empleo, ¿lo estás viendo realmente como un ministerio a Cristo? Él dice, hazlo no para los hombres. Hazlo porque son los recursos que yo te doy y hazlo para mi gloria. Es un ministerio. La vida cristiana es un ministerio de principio a fin en todas las esferas de la vida de un creyente. Es un ministerio a Cristo. Estás sirviendo a Cristo en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. El ministerio a Cristo no es cuando entras en esta habitación. Algunas personas ven el ofrendar el dinero, producto de sus trabajos, como un sustituto, escúchalo, como un sustituto de su servicio a Cristo. A ver si puedo darme a entender en esto. Viven y trabajan como el mundo, pero vienen y ofrendan porque no se sienten consagrados. Porque dicen, bueno, yo no puedo participar de las cosas santas del Señor. Y yo tengo un trabajo y lo trabajo como los demás, pero vengo y ofrendo, ¿verdad? Porque no puedo yo servir al Señor. Ese es un error. Tú estás sirviendo al Señor en el trabajo. Y es ahí donde debe impactar este entendimiento, porque entonces hacer las cosas como el mundo las hace es una ofensa al Señor a quien sirves en el trabajo. Hay personas que no pueden ir a la iglesia, póngale comillas, no pueden ir a la iglesia, pero cuando van, dan sus diezmos y ofrendas de todo el mes, pero solamente es una manera de querer cubrir el hecho de que no están sirviendo a Cristo toda la semana. Ahora, el que entiende que su trabajo es del Señor y que le sirve al Señor, también entiende lo otro que dice el Señor, que seas y des con generosidad, porque entiendes que todos los recursos le pertenecen a Él. Pero solo quiero decir que la falta de entendimiento que mis labores diarias en la semana son un servicio al Señor, entonces eso reflejan cómo lo hago y reflejan también mi entendimiento acerca de la iglesia. Esposas, Tito te dice que tu principal labor como esposa es que cuides tu casa. Y ese trabajo es un trabajazo.
y estás haciéndolo sirviendo a Cristo. Pero la falta de entender que el Señor me puso en esa labor primordial en mi vida hace que muchas de nuestras amadas hermanas estén luchando por tener algo de lo cual Dios no te ha establecido en su palabra, que es lo prioritario en tu vida, y descuidan lo que es prioritario. Eso trae consecuencias, porque toda tu vida es un servicio a Cristo. Y si Él te dice algo de manera clara, tu Señor te lo dice, es en lo que debes enfocarte en primer lugar. No estoy yendo en contra de las mujeres que trabajan, porque a veces hay necesidad, pero yo nada más te animo a pensar si eso es lo que el Señor te indica que debes hacer. Y si no estás descuidando lo que el Señor sí te indica claramente que debes hacer. Un poco de lógica. Más bien, deben ver entonces sus trabajos como un ministerio, de tal forma que busquen en sus trabajos diarios el engrandecimiento del reino de Dios, la gloria del rey de ese reino por medio de sus trabajos. Cuando tienes ese entendimiento, entonces tu labor en la escuela, donde quiera que estés, en el trabajo que sea, la escuela me refiero a los que trabajan en esa área, ¿verdad? Pero cualquier trabajo es un ministerio, y este ministerio quiere glorificar a Dios, y el Señor es glorificado por medio de almas que doblen sus rodillas ante Él, también es un medio. Entonces te dedicas a hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Cuántas personas trabajamos toda la semana? Pero no estoy sirviendo a Cristo porque no estoy buscando el engrandecimiento de su reino. Porque no estoy buscando, entendiendo que es un ministerio que por este medio el Señor quiere ser glorificado. Y de alguna manera hacemos una dicotomía, partimos las cosas como la vida iglesia, la vida secular en el trabajo. Es una misma vida para el cristiano. Además, quien tiene el enfoque de ser un siervo de Cristo en todas las áreas de su vida, busca a su vez ministrar a los creyentes y a la iglesia. Alguien dijo, un escritor, y lo dijo creo que con sabiduría, muy bien, ¿quieres buscar a alguien para que participe y sirva al Señor en alguna cosa, la que sea? No busques a los desocupados, busca a los ocupados, porque los desocupados jamás tienen tiempo. Curioso, ¿no? Ahora, déjame te explico a qué nos referimos. Cuando entiendes que todas las áreas buscan ministrar a los creyentes, ¿entiendes lo que dice Gálatas 6, 9 al 10? Escúchalo, por favor. No nos cansemos de hacer el bien, buena voluntad, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. A todos se refiere ¿a quiénes? A todos. Y especialmente a los de la familia de la fe. El creyente que entiende que su ministerio abarca el trabajo no va a hacer lo siguiente. A veces en esa idea es decir, muy bien, yo estoy trabajando para el Señor en mi trabajo, no puedo ir a la iglesia porque estoy sirviendo al Señor. No, dice, mayormente a los de la familia de la fe. Entiende que su prioridad es iglesia. Es la familia de los creyentes. Entonces, ahora entiendo lo que decía este personaje. Quienes están más involucrados y entendiendo la labor del Señor son los que más se involucrarán también en el Señor y en el servicio a los demás. Qué hermoso es entender que Él nos compró con su sangre para servirle de tiempo completo. A veces se dice que el pastor es un ministro de tiempo completo, sirve al Señor de tiempo completo. Bueno, tú también. Deberías entenderlo que tú también sirves al Señor de tiempo completo. Nada más que mi labor es distinta a la tuya. Y dice el texto, sirve como al Señor, entendiendo que mi ministerio es para Él. Y luego dice, y no a los hombres. ¿Por qué esta frase de no a los hombres? Bueno, porque estamos normalmente dispuestos a dar o a hacer de acuerdo a lo que he recibido por los demás hombres. Si mi jefe, si el dueño de la zona, si no sé cómo se les llame, ¿verdad? Los escalafones, pero ha sido una persona agarrada que no quiere ayudar, que no da oportunidades, llegamos a decir, no, voy a hacer nada más lo que se merece, por decir se merece.
Pero cuando Él dice, no, hazlo para Cristo, entonces, y no para los hombres, tienes que romper eso. Si Cristo es quien recibe nuestro servicio, para nosotros solo Él es digno, ¿no es cierto? Él es digno de toda mi vida. Él es digno de todo mi esfuerzo. Él es digno de todo lo que hago. ¿Por qué? Porque Él me compró con su sangre. Bueno, si Él es digno de todo mi esfuerzo, amor, alabanza y gratitud, es así como debes hacer tu trabajo. No para seres indignos como los humanos a los que tienes en tu mente, sino para el que es digno y ante quien daremos cuenta que es Cristo. Eso cambia la forma de llevar a cabo mi trabajo, no para los hombres, sino para Cristo. Y esta frase, no para los hombres, aplica para el esposo y la esposa. Aplica para los padres y los hijos. Le dice a la esposa, sométete, sujétate a tu marido. Señor, pero si conocieras a mi marido. Y créeme que lo conoce mejor que tú. Pero él entonces dice, como a Cristo. Tienes que quitar esa barrera que pones en tu corazón pecaminoso y entender que es como a Cristo. No como a tu esposo, que tenga sus errores. Los padres y los hijos dicen, es que no entiendes que el latoso es mi padre. ¿Cómo metiche, verdad? Y entonces dice el Señor a los hijos creyentes, obedece a tus padres como al Señor. Es el Señor al quien estás sirviendo. Entonces, si tú no lo haces, si yo no lo hago, yo soy culpable de mi propia negligencia y pecado. Ahora, ¿por qué requiero la mentalidad de este servicio fervoroso? ¿Por qué el creyente necesita ver su trabajo como un ministerio hacia el Señor y no a otro humano? ¿Por qué debes entender que todas las esferas de tu vida son un ministerio al Señor y tienes que hacerlo de manera bondadosa, buena voluntad, que es con fervor? Bueno, versículo 8. Esto es a causa de la recompensa. Observa por favor el versículo 8. ¿Por qué hacerlo? Bien, dice sabiendo, entendiendo esto, ¿sí? Que esto está en tu mente. ¿Por qué lo debes hacer? Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto, es decir, cosa buena, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Por qué el amo tiene que cuidar a su esposo? Bueno, el amo tiene que cuidar a su esposa, ¿verdad? Pero ¿por qué el amo debe de cuidar a sus subordinados? ¿Por qué el esposo debe cuidar a su esposa? ¿Por qué los padres a los hijos? ¿Por qué los hijos obedecer a los padres y la esposa sujetarse a su esposo? ¿Por qué los siervos sujetarse a los amos? El punto es este: la cosa buena que haces es la que recibirás de parte del Señor. Bien, esto es bien interesante. La razón es por causa de la recompensa. Y si no entendemos bien el texto, el Señor me va a dar la cosa buena que yo hago. Muy bien, ¿por qué lo hago? ¿Lo voy a hacer? ¿Y voy a trabajar para este amo que es perverso? Porque el Señor me va a recompensar eso y me va a dar lo que no me quiere dar este amo, me lo va a dar el Señor. Si no me está dando un buen sueldo, al final lo voy a recibir. Si no me está tratando bien, al final alguien me va a tratar bien. Si no está, siendo compasivo conmigo, si yo hago esto, me va a devolver compasión. No. No es así como funciona. Escucha, Pablo no incentiva a los creyentes con premios temporales. Hay esclavos que han muerto bajo el látigo o murieron bajo el látigo de sus amos. Particularmente no me refiero a la esclavitud general, sino cristianos, creyentes, que por ser creyentes se ensañaron con ellos y los mataron en ese tiempo y no recibieron ninguna clase de beneficio. Cuando veas textos como estos, lucha con tu corazón y el mío, avaricioso y pecaminoso. Lucha con tu corazón y el mío, egoísta, que siempre, voy a recibir algo y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Y ve lo que el Señor está diciendo. Pablo no habla de premios temporales.
Pablo no está diciendo esclavos, aunque sus amos son perversos, sirvan a Cristo y ellos lo reconocerán. Tampoco dice siervos o empleados, échenle ganas y después la dirección la tendrás tú. Tampoco dice recibirán libertad esclavos de su estado porque se están haciendo cosas buenas. O tampoco dice les irá mejor. Porque ya les dije que muchos murieron y no recibieron absolutamente nada de eso. Y no es esa la razón por la cual digo que esto es lo que dice el texto, sino por lo que la Biblia enseña. Más bien Pablo habla de que el Señor les recompensará su servicio fiel que han hecho al Señor aún en medio de la dificultad. Él va a recompensar. Ahora, Él habla de toda cosa buena, es decir, todo acto bueno, todo acto generoso, todo lo que califica como lo que has hecho como para el Señor. Ahí está el punto. Todo el servicio que está dentro de esa calificación como para el Señor es a lo que se refiere como toda cosa buena. Y esta palabra significa, cuando dice ahí, recibirá del Señor, significa remuneración, recompensa por el Señor, sin condiciones. Ya sea esclavo o libre, ya sea amo o siervo, la recompensa es para el que hace el bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ve conmigo a Colosenses. Pablo está tratando el mismo tema y mira cómo lo dice en esa porción. Por eso es importante ver lo que la Biblia habla al respecto. Colosenses capítulo 3, verso 24. ¿Haces toda cosa buena? Recibes la herencia. Ok, nota por favor Colosenses 3, 24. Permítame empezar desde el 23. ¿Listos? Todo lo que hagan, ¿ok? Nuevamente, todo lo que hagan, todas las esferas de tu vida, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es un ministerio, servicio a Cristo. Ahora nota el 24. Sabiendo, igual que en el Efesios, algo que tienes que tener en tu mente, entendido, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia, lo contrario, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas, no importa el rango. Y luego hablan los amos: traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y ya hemos explicado esto, le está hablando a cristianos, a creyentes más bien. Le está hablando a gente que está oyendo ese mensaje, no a los amos de este mundo, no a los esclavos de este mundo, sino a los que sirven a Cristo. Ahora, al ver este pasaje, tenemos que entender algo: que el acto de hacer las cosas de buena voluntad, toda buena obra como para el Señor, es un asunto de evidencia de salvación. No es que por obras vas a ganar la herencia eterna. Es un asunto de mostrar quién es del Señor y quién no. Y los que son del Señor recibirán la herencia. Todos los que son del Señor recibirán la herencia de la gloria eterna. Es un asunto de evidencia de salvación. Aquí se pone la cosa más crítica. Porque entonces no se trata de si tú dices, está bien, pastor, yo entiendo eso, pero yo voy a seguir siendo un perverso en mi trabajo, yo voy a seguir actuando como he actuado hasta ahora, porque no se lo merecen. No estoy de acuerdo. Espera, el punto es que si no lo muestras, estás en grave peligro. Ese es el punto de este pasaje. Que si no tienes buenas obras, como las que vimos acá, aparte de que el creyente es motivado a practicarlas, si tú no las muestras, estás en un riesgo tremendo de tu alma. No porque vas a perder la salvación, sino porque esas obras evidencian que la posees. La herencia, entonces, es la promesa de la salvación completa cuando el creyente sea glorificado.
cuando el creyente sea transformado a sin pecado por completo. Habla de la herencia de un cuerpo nuevo para vivir con Cristo por la eternidad. Apocalipsis habla de esa escena como toda lágrima será secada y no habrá más pecado, ni dolor, ni tristeza. Y quiero comprobártelo con algunos pasajes, por lo menos 2, hay más, pero por el tiempo tomé 2. Quiero que me ayudes, Carly, a ponerlos de manera breve estos. Efesios 5:5. El apóstol Pablo también escribiendo en la carta a los Efesios, el apóstol dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene, ¿qué dice? Herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nota cómo dice los que obran de esta manera, que no tiene nada que ver con los que obran de buena voluntad, sino que es lo contrario. Dice, los que obran de esta manera no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, primera de Pedro capítulo 3, versos del 3 al 5. Capítulo 1, versos del 3 al 5. En esta porción ahora Pedro, el otro apóstol, está hablando. Y miren lo que dice primera de Pedro. ¿Estamos bien ahí? Déjenme ver en mi Biblia, no sé que me haya equivocado. Sí, yo sé que está bien, pero tal vez el que me equivoqué fui yo. 1:3. Ok. Sí. Sí, 1:3. Gracias. Ahora sí, miren lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, la herencia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, verso 4, para obtener el sacrificio de Cristo, es el que resulta a mi favor en obtener una herencia incorruptible, inmaculada, sin mancha, que no se marchitará, reservada en los cielos, por si tenías duda cuándo me va a premiar, reservada en los cielos para vosotros. Siguiente versículo. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esto es hermoso. Este bien obrar y recibir la herencia no es por tus recursos. Dice el texto, por causa de Cristo y su muerte y sacrificio, recibirás una herencia. Le habla al que ha entregado su vida a Cristo, que ha creído en Cristo. Recibirás una herencia incorruptible, eterna en los cielos. Y luego dice, y sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe que tampoco es tuya. La fe es un don de Dios. Es decir, que el Señor al momento de otorgarme la salvación me otorgó todo el combo completo para que no haya error. Y es aquí donde empieza lo más interesante en cuanto a nuestro llamado a vivir una vida de obras correctas. Porque si Él es el que lo hace, dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa es la herencia. Entonces, ¿qué sentido y qué razón tiene con esas obras justas a las que nos llama a los creyentes practicar aún en mi ambiente laboral? Bueno, las buenas obras y justas, que son estas que el creyente debe practicar, le identifican como el heredero de Cristo. Colosenses 3:25. Por favor. Sigue, Carlita, y ayúdanos. Porque el que procede con injusticia. ¿Recuerdas que le dijo a los amos? Porque el que hace injusticia recibirá. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. La palabra, pero el que procede, esto es bien interesante, es un verbo presente, activo e imparticipio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice el que procede con injusticia, indica una acción constante en pecado. Procede es que así lo hace permanentemente, esa es su forma de vida. ¿Cuál? Una vida de injusticia.
¿Y qué es injusticia? Que no cuida al huérfano, que no ayuda a la viuda. No, injusticia es que hagas todo aquello que el Señor no le agrada porque Él es justo. Su palabra es justa. Y una persona que se caracteriza porque su proceder es injusticia es la que sufrirá las consecuencias eternas en el infierno por sus pecados. Pastor, entonces ¿me salvo haciendo buenas obras? ¿O qué es lo que me está diciendo? Las obras, nuevamente, son el fruto que muestra la condición del alma de una persona. Romanos 2, 5 al 11, por favor. Estoy tratando de leer así como lo tienen acá para no decir algunas otras palabras. Pero Romanos 2, por favor, 5, y debemos correr aquí en esto ya para poder cerrar. Pero espero que lo comprendas, lo que dice este pasaje. ¿Listos? Mas por causa de tu terquedad, le está hablando a alguien no creyente, y de tu corazón no arrepentido, no ha venido a la fe en Cristo, que es arrepentirse, entender que va al infierno. Dice, por causa de esto, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un riesgo bien grande en quienes están de manera permanente disfrutando la misericordia y paciencia de Dios. Y esto se refiere a todo el mundo. Todo el mundo recibe bondades, misericordias, bendiciones. Los teólogos lo llaman gracia común, en el sentido de que reciben cosas que no merecieran. El pecador no merece sino muerte, es lo único que merecemos. Pero el Señor les bendice y todo esto, y dice, bien, cuando tú con tu corazón terco y necio no entiendes que esas bondades solamente estás acumulando ira para el día del pago. En lugar de la herencia eterna, ira para el día del pago. Ahora, sigue diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No es que la salvación sea por obras, sino mira lo que dice el texto. A los que por la perseverancia en hacer el bien, buena voluntad, perseveran en hacer el bien. Buscan ¿qué? Gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. El creyente entiende que su vida en esta tierra, lo que están buscando es las cosas eternas. Y no se está salvando por sus obras, sino que su corazón ha sido transformado de tal manera que anhela las cosas celestiales, y eso se muestra en una vida de perseverancia, de búsqueda de hacer lo bueno, porque entienden y están agradecidos con el Señor que les ha salvado y les sirven. Entonces, estos que buscan gloria, honor, inmortalidad, dice, recibirán por esa evidencia, vida eterna reciben. Siguiente. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué es obedecer? Practican, ¿qué recibirán? Ira e indignación. La indignación de Dios. Habrá tribulación y angustia, refiriéndose a estos mismos. Para toda alma humana, nota, que hace lo malo. Es su identificación. Del judío primeramente y también del griego, y ahora la otra cara de la moneda, pero gloria y honor y paz, la herencia eterna, la vida eterna, para todo el que hace lo bueno, practica diariamente su patrón de vida, es hacer las buenas obras. Al judío primeramente y también al griego. 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Notas cómo esto ha sido una referencia constante? Para Él no hay acepción de personas. Tus obras demuestran quién eres. Ahora, a veces somos muy buenos para ocultar lo que somos realmente. Lo digo por mí. Pero tú no te engañes. Tú conoces tus pensamientos. Tú conoces tus más íntimos deseos. Y para Dios no hay acepción de personas. Dice la Escritura que con el hecho de haber pensado en adulterar con una mujer, ya adulteré delante de Él. Entonces conoce tus obras desde que están en tu corazón, en tu mente. Para Él no hay acepción de personas. Esas buenas obras, hermanos, me siento tentado a seguir, pero no voy a respetar que le dije a mi esposa, voy a acabar a tiempo, mi amor.
porque también los niños requieren descansar. Pero quiero leer solamente un texto más. Efesios 2:10, por favor, vayamos todos ahí. Y aquí vamos a tener que detenernos un poco. Efesios 2:10. Esas buenas obras, hermanos, creyentes, de las cuales el Señor dice, debes andar en buena voluntad, buenas obras, en trabajo, en casa, en donde sea. Aquí particularmente hablando del empleo. No es algo que tú fragues, no es algo que tú diseñaste, para que cuando lo cumplas, digas, oh, yo estoy en buenas obras y este hermano mío no lo está haciendo bien, porque eso te traería orgullo. Y esto es hermoso. El creyente, dice en Efesios 2:10, somos salvos por la fe en Cristo, dice el versículo 8, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice el verso 10, ¿por qué? Porque somos hechura, creación suya, creados en Cristo Jesús. No habla de todo el mundo, habla de los creyentes. Creados en Cristo Jesús, Él es el molde para hacer buenas obras. Para eso fuiste nacido de nuevo. Si no hay esas evidencias, hay dos cosas. O Cristo se equivocó y dice, te hice para buenas obras, pero no es cierto, no funciona. Esta cosa que yo hice para buenas obras no está funcionando y le tienes que decir, es tu culpa. O la otra, si tu identificación es que permanentemente haces lo malo, más bien es que no has sido creado en Cristo. Es que no has recibido la salvación de tu alma. Les he dicho esto mucho cuando estamos estudiando. Por favor, dime cuándo sentiste un fervor por Cristo. Dime cuándo deseaste seguir a Cristo. Dime cuándo quisiste obedecerle, ir a la iglesia, hacer lo que dice su palabra, aunque te tropieces y caigas. Bien, cuando me digas que eso está en tu corazón, es ahí donde fuiste salvo. Porque Él te creó. Y cuando Él crea algo, no falla. Te creó para buenas obras, las cuales, algo hermoso, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es tu diseño, no es que tú tienes una elocuencia para hacer buenas obras, es que en la gracia misma que Él te ha dado, Él preparó los caminos en los cuales tú nada más requieres, por su gracia y fuerza, andar, y todo al final seguirá siendo para gloria de Él, no porque yo lo haya llevado a cabo. Lo que dice el apóstol Pablo es que esas evidencias de una nueva creación se vean en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, en tu vida, porque eso identifica a quien es heredero del Señor. No es una opción. No es de que, bueno, ahora voy a dar una limosna a una persona que no le he dado. Este es el vivir de un creyente y dice, tienes que ser lleno del Espíritu, que Él te controle y guíe para que esto sea cada vez más una evidencia clara. Que este mundo vea tus buenas obras y un día glorifique a Dios, aunque lo odien, digan, yo vi a ellos, yo los vi, sí, ellos eran diferentes, yo vi ese testimonio, para gloria de Dios el Padre. Gracias a Dios, porque Él nos enseña cómo tener un sometimiento santo en el trabajo. No pude terminar. La próxima semana terminaremos esto. Vamos a orar, por favor. Señor, te ruego, Padre, que podamos entender a profundidad que nuestro trabajo, en el rango que tú hayas querido, Señor, es algo que en tu plan soberano nos pusiste para hacer luz, para dar evidencia de lo que haces tú y solamente tú, para que esas obras declaren al mundo que tú eres bueno, santo y perfecto. Señor, esas obras nos hacen sentir la tranquilidad y seguridad de que somos tuyos, de que nos has salvado, de que somos tu pueblo, Señor, porque somos un pueblo que ama hacer buenas obras. Ahora reconocemos que tenemos limitaciones a causa de nuestra condición de pecado. Por eso requerimos que tú seas quien gobierne cada vez más nuestras vidas.
tu Espíritu nos llene. En el nombre de Cristo rogamos que esto sea una realidad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.